Imagina esto, no es un rumor, no es un hilo de Internet, es una ley. En diciembre de 2025, el Congreso metió el tema UAP dentro del NDAA Fiscal 2026, y desde ese momento, no identificado dejó de ser un chisme. Pasó a ser un proceso oficial. Lo primero, para que quede claro, la NDAAF y 2026 S.1071 figura como Became Public Law Number 119-60, con fecha 18 de diciembre de 2025. Eso significa que no estamos hablando de propuesta, sino de una norma aprobada. Ahora viene lo interesante. Dentro de esa ley aparece un bloque específico sobre UAP, como Matters Relating to Unidentified Anomalous Phenomena. Y ahí se ven 3 piezas que cambian el juego. Briefings de intercepts, eliminación de reportes duplicados y revisión de guías de clasificación. Antes de seguir, un detalle importante. UAPI no significa alien. UAP significa fenómeno anómalo no identificado, o sea, algo observado que no se puede clasificar con la información disponible, y esa diferencia es el corazón de todo. Microrrevelación. Cuando un gobierno usa la palabra no identificado, mucha gente escucha confirmado, pero en realidad es lo contrario. Significa que la evidencia, por ahora, no alcanza para etiquetar. Eso puede ser frustrante, y por eso mismo se vuelve viral. Entonces, ¿qué hizo la NDAA 2026 exactamente? En su sección 1671, la ley modifica el esquema de briefings para que incluyan detalles de intercepts de UAP realizados por NORAD o por el US Northern Command. Es decir, intercepciones reales, no solo reportes sueltos. Y no se queda ahí. También ordena que, en esos briefings, el director de la oficina, AARO en la práctica, ponga a disposición un resumen de todas las intercepciones, número, ubicación, naturaleza, y hasta protocolos y datos recolectados o analizados durante la acción. Microrrevelación. Esto no es cuéntenos historias, es entréguenos estructura, cuántas veces, dónde, qué procedimiento, qué datos. Ese enfoque es de auditoría, no de mito. Y hay una frase que es dinamita para la narrativa pública. El primer briefing debe incluir también intercepts no reportados previamente desde el 1 de enero de 2004. Eso abre una ventana histórica larga. Ojo, que se pida información desde 2004 no prueba algo extraterrestre, prueba que el Congreso quiere un inventario retroactivo de acciones relevantes, y que sospecha que hubo huecos o dispersión de información. Ahora pasemos a la sección 1672. Ahí la ley elimina requisitos duplicados de reportes sobre UAP y además aclara que datos de la comunidad de inteligencia y del Departamento de Defensa deben ponerse a disposición de la oficina inmediatamente, protegiendo fuentes y métodos. Microrrevelación. Inmediatamente es una palabra de presión. No es cuando tengan tiempo, es sin demoras, aunque con protección de secretos. Eso sugiere un problema real, la lentitud o el bloqueo administrativo. La sección 1673 es la tercera pata. Ordena que dentro de 180 días desde la promulgación, el director de AARO haga un accounting de guías de clasificación aplicables a información usada en reportes e investigaciones UAP, y permite una matriz consolidada de clasificación. Traducción simple, que el Congreso quiere saber si el secreto está inflado por reglas internas, y si hay guías que clasifican demasiado, esto obliga a mapearlas, y en parte, a justificarlas. Microrrevelación. A veces el secreto no es lo que vieron, sino cómo lo vieron. Un radar, un satélite, una capacidad de detección. Eso puede ser más sensible que el objeto observado. Esto es una explicación plausible, no una prueba, de por qué algunos datos no se publican completos. Hasta aquí todo es norma y estructura, pero el tema se hizo más viral por otra razón, las audiencias. En el Congreso, la idea de transparencia se convirtió en un tema público, con títulos explícitos sobre UAP y protección a denunciantes. Un ejemplo directo, la audiencia Restoring Public Trust through UAP Transparency and Whistleblower Protection, fechada el 9 de septiembre de 2025. No es un blog, es la página oficial del House Oversight.
Microrrevelación, fíjate en el título. El centro no es alguien sí o no, es confianza pública y protección. Eso te dice que el problema político es el flujo de información, no solo el fenómeno. Ahora, hablemos del segundo gran imán viral, el concepto disclosure. Mucha gente lo interpreta como mañana revelan todo. Pero en la práctica, los textos legislativos suelen apuntar a archivos, procesos, revisión y plazos. En ese marco aparece la enmienda S.AMDT.311, conocida como UAP Disclosure Act of 2025, disponible en congress.gov. El texto habla de centralización de registros y una presunción de divulgación, con un proceso de revisión. Microrrevelación. Una ley de registros no es una ley de confirmación, es una ley de orden que se guarda, dónde se guarda, quién decide qué se publica y cuándo. Puede destapar cosas, pero no promete una conclusión. En paralelo, hay propuestas como el UAP Transparency Act, H.R. 1187, que apunta a desclasificación y publicación de registros UAP por agencias. No significa que ya sea ley. Significa que existe presión política por apertura. Ahora, ¿qué puede saber el Estado de verdad? Hecho comprobable. Sabe que existen reportes e incidentes. Y sabe que algunos se explican y otros quedan abiertos por falta de datos o por límites de divulgación. Lo que no es correcto decir, como hecho es, el Estado confirmó naves no humanas. Eso no está respaldado por la letra del NDAA, ni por estos documentos públicos. Si alguien lo afirma, está mezclando hipótesis con certeza. Microrrevelación. El Internet ama los absolutos. Pero los documentos oficiales aman el lenguaje de proceso. Briefings, data, classification guides, summaries. Cuando lo lees así, el misterio cambia de forma. Entonces, ¿por qué esto explotó justo ahora? Porque la NDAA-FI 2026 mantiene el tema vivo por quinto año consecutivo en líneas generales de política pública, y porque cada año el Congreso ajusta el sistema para que el asunto no quede enterrado en burocracia. Y también porque el título Intercepts Around North America suena a acción, no a teoría. Esa narrativa es potente. Si hay interceptos, hay procedimientos, y si hay procedimientos, hay registros. Ahora te lo explico simple, como una cadena. Primero, alguien detecta algo. Segundo, si entra en un espacio sensible o representa riesgo, puede haber intercepto. Tercero, esa acción deja datos, y el Congreso quiere esos datos en briefings estructurados. Microrrevelación. En muchos casos el misterio no está en el cielo, está en la calidad del dato. Si el registro es incompleto, el caso se vuelve eterno, y eso es gasolina para lo viral. Por eso, cuando escuches video borroso, recuerda, un video sin distancia, sin altitud, sin velocidad real medida, no puede cerrar conclusiones. Puede ser interesante, sí, pero no es evidencia completa. Lo fuerte del NDAA 2026 es que empuja hacia datos y cadena de reporte. Por ejemplo, pide número y ubicación de interceptos y descripción de protocolos y datos recolectados. Eso es exactamente lo opuesto a confíen en nosotros. Y agrega otro mecanismo de presión. Si NORAD o NORDCOM fallan en dar información a tiempo, el director debe informar a comités del Congreso. Eso crea costo político para el retraso. Microrrevelación. Cuando la ley obliga a reportar fallas de reporte, el tema ya no es un hobby, es gobernanza, es supervisión. Ahora, una pregunta inevitable. ¿Esto significa que nos ocultan algo? Respuesta exacta. Significa que el Congreso cree que hay información dispersa, atrasos o clasificación que dificulta la supervisión, y por eso ajusta reglas. Puede haber razones legítimas para no publicar todo. Fuentes y métodos es una frase constante. Significa que si publicas cierto detalle, revelas capacidades. Eso no prueba conspiración. Prueba que la seguridad tiene límites de transparencia. Microrrevelación. El público quiere claridad total. El Estado quiere transparencia parcial sin dañar capacidades. La tensión entre ambos crea el espacio perfecto para sospechas y para teorías.
Ahora entra el papel de los archivos nacionales. En 2025, la propia Nara publicó que liberó nuevos registros relacionados con UAP. Eso muestra que el tema sí está entrando en el mundo de archivos, no solo en ruido. Pero ojo, liberar registros no implica revelación final, implica que hay material histórico, administrativo y documental que puede ponerse a disposición, con filtros. Es más parecido a una desclasificación gradual que a una bomba de película. Ahora, si quieres que el video sea creíble, necesitas una frase que corte el hype. Esto no confirma vida extraterrestre. Confirma que hay procedimientos, reportes y supervisión. Esa línea te separa de contenido exagerado y te hace ganar confianza. Micro revelación. En el mundo real, lo más inquietante no es qué es. Es por qué no podemos clasificarlo con rapidez. Porque lo desconocido, incluso si es humano, puede ser un riesgo. Y aquí viene el punto final, el que deja a la audiencia comentando: 2026 no es el año de la confirmación, es el año de la presión. Presión por briefings con interceptos, por data compartida inmediatamente y por revisar guías de clasificación en 180 días. Entonces, ¿qué puedes prometer honestamente en el cierre? Puedes prometer seguimiento. Cuando salgan los primeros briefings bajo este nuevo esquema, veremos si el volumen de interceptos coincide con lo que se insinuaba en redes. Eso es justo, es lógico, y no inventa. Y puedes cerrar con dos preguntas que disparan comentarios. ¿Crees que el mayor problema es el fenómeno o la clasificación? ¿Y si el 80% de esto fuera tecnología humana o errores de identificación, igual querrías que se publique todo? Si quieres, preparo la parte 2 con el mismo estilo, pero ya basado en qué puede contener un briefing, qué datos mínimos hacen falta para cerrar un caso, y cómo se manipula la percepción con clips sin contexto. Y lo dejo igual de limpio, solo hecho, explicación e hipótesis marcada como hipótesis.